Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo podcast en Mentes Positivas. Hoy les comparto la segunda parte del video que estamos haciendo sobre cómo recuperar el niño interior herido. En una primera parte de este tema ya hablamos de lo que era el niño interior, porque es importante reconocerlo, porque es importante sanarlo, y hablamos de la primera herida, que es la herida del abandono. Allí hablamos de cómo se ve un niño interior que fue abandonado. Hoy vamos a hablar de las otras 4 heridas, también haciéndoles la recomendación que, aparte de reconocer a su niño interior, también sean muy conscientes de sus heridas. También se permitan tomar un momento para escribir estas 5 heridas y al frente de cada uno de estos enunciados, repasar su niñez y su adolescencia, teniendo conciencia de en qué momento se sintieron rechazados, abandonados, humillados, traicionados o sintieron que fueron injustos con ustedes. Más adelante les voy a compartir un ejercicio que les va a ayudar un poquito más con este tema de la sanación de las heridas de infancia. Entonces, continuemos con la herida del niño interior humillado. La aparición del niño interior humillado ocurre cuando siente que uno o ambos padres se avergüenzan de él, se sintió comparado, rebajado o avergonzado. Ejemplo: debería ser como tu hermano mayor, como tu primo o como tu amiguito. Eso te comparaba, te avergonzaba, pero lo peor es que lo hacían en público. El niño interior humillado es muy frecuente en muchos ámbitos de la escuela. Puede ser en la escuela, amigos de infancia. Mi caso de humillación. Yo fui un niño moreno, flaquito, bajito. Los primeros años estuve en escuela privada, con orientación católica, donde había mucho respeto, poca violencia, mucha hermandad y tenía buenas notas académicas. Mi padre, quien venía de una formación militar, de repente se empezó a dar cuenta que su hijo era un niño frágil, tímido. Y mi papá militar, para que me hiciera hombre, me pasa a la escuela pública. Si no aprendiste los primeros años a sobrevivir ahí, no llegas adaptado. Me costó mucho adaptarme a la violencia, a mis primeros puñetazos. Para sobrevivir a la jungla, aprendí a quedarme sin mi torta, sin mi refresco. Llegó un día del desfilar. El día del desfile era mucha tensión. Los maestros eran muy violentos. Como yo era muy bajito, me formaron delante de la fila. De pronto, el director empezó a gritar: «Niño, fórmese». Y volvió a gritar. Y yo pensaba que le gritaba a otro niño, porque yo ya estaba formado. Y repetía otra vez: «Fórmese, estúpido». Sucedió que un maestro se había llevado al grupo hacia atrás y yo me quedo parado en medio del patio y no me di cuenta que se había ido el grupo. Yo estaba en el pánico. Se baja el director, me agarra de los cabellos y me planta un par de bofetadas en medio de toda la escuela, delante de todos mis compañeros. Estábamos en 4º grado. Ya no podías llorar, porque te iba peor después con el bullying. Sentí los cachetes que casi se me querían salir, pero lo más tremendo fue el grado de humillación delante de todo el colegio. Era mucho peor que ser golpeado en un rincón por un compañero mayor. Me habré sentido humillado, lastimado, avergonzado. ¿Qué creen que sintió ese niño? Cuando conocí estas tecnologías y me acordé de ese evento, hice una técnica. Me dirigí a ese niño, lo abracé, lo agarré y le di una explicación. Mira, este hombre es un hombre violento. No se dio cuenta, estaba muy tenso por toda la organización del evento. Sin embargo, no fue tu culpa. Entonces empiezas a abrazarte, a apapacharte, explicarte. Es como si fueras a esa casa y atiendes a ese perro. Lo empiezas a acariciar. Vas contigo mismo de niño y notas la respuesta del niño que ahí se había quedado en tu interior. Como empieza a decirte: gracias, me hacía falta que alguien me apapachara, me explicara y me dijera que no era mi culpa. La escuela es un lugar donde la humillación se da muy fuerte, los amigos y por supuesto la familia.
La experiencia de niño humillado es difícil de reconocer porque nos da vergüenza. Ahorita te lo platiqué porque ya lo tengo trabajado, ya lo viví en una terapia, pero a la gente le da pena, les cuesta trabajo. Si un día te orinaste en la escuela, te hiciste popó en la escuela, claro que da pena, pero ahí está el niño humillado. Es importante descubrirlas para sanar a ese niño. Es una de las formas más fáciles de recuperar a ese niño humillado, recuperando eventos donde has vivido humillación. Cuando no limpias el niño humillado y la persona se queda con la humillación, va a hacer cosas repetitivas, inconscientes para ser humillado. El adulto llega a desarrollar conductas masoquistas. Sin darse cuenta de manera inconsciente, va a hacer cosas para que lo humillen y se convierte en masoquista. Y no estoy hablando en sentido sexual. Masoquismo es encontrar placer al sufrir. Aprendes a decir que yo sufra en la vida está bien que esté así y me lo merezco. La experiencia del niño humillado se asocia más con la madre. En el caso de que fue otra persona la que te humilló, el planteamiento que el niño se hace es: ¿dónde estaba mi mamá para defenderme? ¿Por qué no estuvo mi mamá ahí para cuidarme? Como cuando decimos, ¿dónde estaba Dios en ese momento? Un ejemplo de cómo desarrollé un ancla. Te comparto mi historia para que te sirva para explorar tu historia. Quería ir al baño. La maestra no me dio permiso porque ya iba a ser la hora de salida. No aguanté y me hice popó en los pantalones. En ese momento empieza a oler mal y empiezan a decir todos: este niño se hizo del baño. La maestra me manda al baño. Imagínate caminando con los pies abiertos. Llego al baño, me bajo la ropa y de nuevo me la subo. Al final, quedo salpicado de excremento. Todos pasaban, me veían, se burlaban y yo me preguntaba: ¿dónde está mi mamá en este momento? Mi mamá me busca, me encuentra en el baño. Cuando me ve, hace un movimiento de desaprobación. Mueve la cabeza a los lados y pone una mirada muy fija con los labios apretados. Es un ancla muy fuerte que pude identificar hasta que conocí PNL. Me vio y vio ese nivel de caos. Hizo ese movimiento de desaprobación, sin decirme nada, pero como diciendo: ¿qué cochino eres? Bueno, yo en mi mente eso pensé. Ya estaba en la adolescencia. Cada vez que hacía algo equivocado y mamá hacía ese movimiento, yo me sentía muy mal. Prefería un golpe o lo que fuera, menos que hiciera ese movimiento. Era porque estaba ancladísimo al proceso de cuando sucedió ese evento. Ese fue un momento de mucha humillación, asociado con esta parte de mi madre que no llegó a defenderme. Cuando la mamá platica a la familia algo que hizo mal el niño, lo platica con lujo de detalles, avergonzando al niño. Yo creo que mi mamá lo platicó 50,000 veces. En la Navidad lo vuelve a platicar. En el cumpleaños lo vuelve a platicar. Y eso te hace sentir muy avergonzado. Esto difícilmente pasa con tu papá. Él no llega a la siguiente reunión a platicar. Es casi siempre la mamá, por la forma natural de la comunicación de la mujer. Cuando la madre narra a la familia lo sucedido con ese lujo de detalles, avergüenza al niño, y con esas expresiones tan claras, entonces el niño se siente tremendamente humillado. En ocasiones vas a encontrar a este niño herido de humillación en los hijos de madres solteras. Ellos sienten a temprana edad que son ellos los hijos de la vergüenza. Aparte del abandono, que el padre no está, va a generar esa herida porque siente que su mamá se avergüenza. En un altísimo porcentaje, lo que viviste no es lo que te hace sufrir. A mí no me hace sufrir que me haya orinado, que me haya hecho popó. Lo que me hace sufrir es la emoción, la reacción que viví, y eso es lo que genera la herida. La reacción de mi madre, la risa de mis compañeros. Los hechos, son situaciones. Eso no es el problema, porque a todos nos pasa, a todos nos sucede. Lo que nos marca es cómo se acomodó esa experiencia en tu mente, y eso nos genera la herida interior. La herida del niño interior rechazado.
Es una herida muy profunda y se vive un adulto rechazado en su interior. Crea un adulto que no merece ser una persona de éxito en este mundo, que no tiene derecho a vivir, a ser feliz, a existir, al amor, a la intensidad sexual. Todo lo tiene limitado. Esta herida está más fuertemente asociada con el progenitor del mismo sexo. Probablemente los dos te rechazaron, pero de quien eres más sensible al rechazo es al progenitor del mismo sexo. Si eres hombre es con tu padre. Pudiera ser que él es muy duro contigo, quería que te hicieras hombre, y cuando no hacías las cosas como él decía, no había cercanía con él, no había amor con él, y te sentías rechazado. Si eres mujer, tu mamá te va exigiendo que te comportes de cierta forma. Como mujer, haz esto, haz aquello, y vas teniendo cosas en donde si no satisfaces lo que ella quiere, siendo mujer, te sientes rechazada por ella. Mientras no se cure la herida del rechazo, paradójicamente vas a atraer a tu vida eventos para ser rechazado, o bien para rechazar a los demás. Es decir, haces cosas inconscientes para que te rechacen los demás, o tú rechazas la felicidad, el amor, el aprecio, los amigos. Es importante este pequeño paréntesis. Nuestro progenitor del mismo sexo nos enseña a amar y a darnos amor, y el del otro sexo nos enseña todo lo contrario, a recibir amor. Si nuestro progenitor del mismo sexo nos rechazó, entonces ignoramos cómo dar y darnos amor. Si yo soy hombre y vi cómo mi papá le dio amor a mi madre, aprendí cómo dar amor y cómo darme amor. Si mi papá me rechazó, entonces no sé cómo dar amor y cómo darme amor a mí mismo. Nos cuesta trabajo expresar el amor. Hay personas que le preguntan al marido, ¿me amas? La esposa contesta, no sé cómo decirte. Ay, mi amor, si hasta el perro lo quiero, ¿cómo no te voy a querer a ti? ¿Cómo puedes comparar a tu esposa con un perro? Es la incapacidad de decir abiertamente te quiero, usando ejemplos ridículos, porque no saben cómo expresar amor. Ignoramos cómo amar a los demás y a nosotros mismos. Es el padre del sexo contrario el que nos enseña cómo recibir amor. Yo como hombre vi a mi padre cómo le expresaba amor a mi madre y vi a mi padre cómo recibía el amor de mi madre. Mi mamá, que es mi sexo contrario, me enseñó cómo recibir amor, cómo dejarnos amar. Si soy mujer, mi mamá me enseñó cómo amar al padre, pero mi papá me enseñó cómo recibir el amor de mi madre. Entonces me dejo amar y todo lo demás. Vean la importancia que esto tiene en una relación. Si nuestro progenitor del sexo opuesto nos rechazó, ignoramos cómo permitir que los demás nos amen. El niño rechazado es una de las cosas que de alguna manera las circunstancias de la vida nos ayudan a ir eliminando. Cuarto, herida de niño interior con abuso. No solo hablamos de abuso sexual, también abuso psicológico o maltrato físico. El niño con abuso comienza a vivirse cuando la persona tiene conciencia de sí misma. Si hubo abuso en un bebé, si hubo abuso en un niño hasta los 8 meses, 1 año, 2 años, no hay tanta conciencia de que fuiste abusado. La persona empieza a tener conciencia del abuso cuando empieza a tener conciencia de su individualidad. Esto ocurre a los 2 o 3 años. Si un niño fue golpeado de bebé, no se queda tanto con esta herida del abuso. Cuando tenemos menos de 2 años, el niño cree que es una extensión de su madre. No sabe que es independiente. El niño en ese periodo se vive a nivel emocional como una extensión de su mamá. Cuando ya empieza a entender que no es igual, cuando la madre le dice, ven acá, no te alejes, entonces el niño dice, mi mamá está allá y yo acá. Empieza a tener conciencia de que no es la misma persona que su madre. En ese momento, si hay abuso, ya se hace la herida.
Esta herida se vive más frecuente con el progenitor del mismo sexo, aunque se puede tener de ambas partes. Es más fuerte con el del mismo sexo. Por ejemplo, le parecía al niño que tenía que cuidar al abuelo, que tenía que hacer cosas que sus otros hermanos se las arreglaban para no hacerlo. Cuando el niño o la niña se cuestiona, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Y la respuesta es, usted cállese y obedezca, siente como un abuso a su persona. Esto suele ser muy común cuando es el hijo mayor que tiene que cuidar a los hermanos menores, cuando hay carencia económica y lo ponen a realizar trabajos de adulto. Le dan responsabilidades que no le corresponden. La principal evidencia de que alguien sufrió abuso en la infancia es que te vuelves un envidioso. Una persona con envidia es muy probable que tenga un niño interior con abuso. Como adulto carece de la capacidad para aceptar que merece algo. Frecuentemente esta clase de adultos presentan rigidez. Son personas rígidas, estrictas y muy duras. A medida que el adulto es rígido, puedes darte cuenta que hubo en su infancia un niño con abuso. Si observas esa herida en ti, lo más interesante es que descubras que tu progenitor de tu mismo sexo la tuvo. Si él o ella la tiene, es muy probable que tú la tengas. Existe un estudio de enfermedades asociadas al niño interior no sanado. La OMS reconoce que el 85% de las enfermedades que padece el ser humano son psicosomáticas, es decir, se derivan de nuestras emociones. Un breve ejemplo lo podemos ver con la herida de abuso que estamos analizando. Ya vimos que una característica muy obvia es la rigidez. ¿Qué enfermedades puede tener una persona rígida? Alzheimer, artritis, esclerosis múltiple, rigidez, Parkinson, cosas que tienen que ver con rigidizar el cuerpo. Con la herida de rechazo, problemas en la piel para que no te toquen. Cosas repugnantes, que es una forma que utiliza para que no se les acerquen. Hay patrones de enfermedades asociados a estas partes. Las heridas de abuso y de rechazo son las más curables. Muchas personas, quizás, ya la superaron. Las personas que tienen esta herida, sin embargo, se van acomodando en la vida, porque la herida de ser rechazado y abuso son las que más en forma natural tratamos de sanar y vamos haciendo cosas naturalmente para sanarlas. Entonces, creo que todos hemos tenido en mayor o en menor grado una herida de abuso. Quinto, niño interior traicionado. Surge en la infancia cuando se siente traicionado por uno de sus padres. Depende de la traición, es el daño. La traición puede ser que tu papá te prometió, por ejemplo, un premio por una buena calificación. El premio no llega y te sientes traicionado. Un niño interior traicionado desarrolla un adulto controlador. Siente que su papá lo traicionó con cosas que no le cumplieron. En fin, todo este tipo de cosas generan el niño interior traicionado. El adulto es controlador porque quiere controlar las situaciones para no volver a ser traicionado. Un ser humano así va a vivir situaciones dolorosas que nada tienen que ver con su presente. Tu papá, mamá, ya murió, pero sigues atorado como si estuvieran porque no te das cuenta que el presente nada tiene que ver con lo que te está pasando, porque el niño interior sigue herido. La causa principal de seguir así es porque somos incapaces de otorgar el perdón. La técnica otorgando un perdón es la técnica específica para trabajar al niño con traición. Este niño traicionado no solamente aprende a no perdonar a otros, sino tampoco es capaz de perdonarse a sí mismo de lo que se hace a sí mismo. No perdona a otros, no se perdona a sí mismo, pero lo más grave es que no es capaz de perdonarse por estarse haciendo lo que se hace a sí mismo. Estar viviendo una vida con esos niños heridos es desastroso, fatal, con dificultad para vivir con esta circunstancia. Me duele decirlo, pero si no sanas a tu niño interior,
vas a estar viviendo situaciones en el presente que no tienen nada que ver con el presente. Como niño herido, el niño sigue el camino más fácil. Si me rechazas, no me pongo para que me rechaces. Si me humillas, no me pongo para que me humilles. Si me abandonas, no establezco relaciones para que no me abandones. Pero en realidad, eso le complica tremendamente la vida al adulto. Mientras más esperemos para sanar al niño interior herido, más se va a agravar la herida. Si no tomas acción, si no te tomas un tiempo para sanar a ese niño herido, la herida se sigue agravando. Observa tu vida. A mí me da mucho pesar que entran los alumnos a la escuela con mucho entusiasmo, llenos de vigor y pasión por la escuela, y se quieren formar como facilitadores, como coach, y al final terminan abandonando. Porque fue un niño abandonado, ¿y saben lo que está haciendo? Abandonando sus sueños y anhelos. Tú mismo te traicionas, te abandonas tus sueños. Lo verdaderamente trascendente es que cada vez que te traicionas o abandonas tus sueños, vas haciendo más grande tu herida. A veces, para no sentirte abandonado, mejor no estableces relaciones o te vuelves dependiente para que no te abandonen, o tratas de controlar todas las situaciones para que no te abandonen. Recuerda que no puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar tu actitud hacia él. Entonces, el abandono se vive más con el progenitor del mismo sexo. La humillación se vive más con la madre. El rechazo se vive con el progenitor del mismo sexo. El abuso se vive con el progenitor del mismo sexo. Y la traición se vive con el progenitor del sexo opuesto. Mientras más nos dañen estas heridas, es humano que peleemos con nuestros padres, que les reprochemos. Entre más sentimos el daño ahí, vas a notar más problemas de comunicación con tus padres, porque a niveles inconscientes les reprochas por haberte hecho sufrir. Cuando tú establezcas una relación de pareja, de amigo, de trabajo, vas a desahogar este rencor con las personas del mismo sexo de los padres que te dañaron. Si la herida fue con el progenitor hombre, te vas a desquitar con los hombres. Si la herida fue con el progenitor mujer, te vas a desquitar con las mujeres. Siendo así, hombre con herida de abandono, conflicto con los hombres. Mujer con herida de abandono, tiene conflicto con las mujeres. Hombre con humillación, se ensaña con su esposa. Mujer con rechazo, su dificultad será con las mujeres, prefiere comunicarse con los hombres. Hombre con rechazo, dificultad con los hombres, prefiere comunicarse con las mujeres. Hombre con abuso, conflictos serán con los hombres. Mujer con abuso, conflictos con las mujeres. Hombre o mujer con herida de traición, si la herida está fuerte, siempre se va a desquitar con la pareja. Fíjate qué interesante. Más adelante en tus relaciones de pareja, amigos, profesionales, vas a desahogar este rencor que tienes inconscientemente con tus padres. Cuando ves a un ser humano que comete abusos graves, que hace humillaciones intensas, que hace traiciones increíbles o abandonos que te sorprenden o rechazos que encajan en la crueldad, es que esa persona tiene esa herida porque no ha sanado su herida interior. Cuando tú mires a partir de ahora gente que esté haciendo esas cosas, quiero que entiendas que en ocasiones no hay personas malvadas, solo son personas que sufren el dolor de un niño interior herido. Y no digo que está bien lo que estén haciendo, pero lo está haciendo porque esa persona está sufriendo la herida del dolor de un niño herido. En resumen, una persona que sufrió abandono va a aumentar su herida cada vez que abandona algo que empezó con mucho interés, cada vez que abandona sus sueños, cada vez que lo abandonen. Aumentas más esa herida, ese dolor,
cuando te rebajas y te comparas con los demás y piensas que los demás son mejores que tú. Es como ponerle limón a tu herida. La persona que tiene rechazo aumenta su herida cada vez que se considera un bueno para nada y por eso se rechaza a él mismo y hace que los demás lo rechacen. Las personas que tienen la herida de abuso alimentan su herida siendo muy exigentes con ellos mismos, cometiendo abusos con ellos mismos. Las personas que tienen la herida de traición alimentan su herida mintiéndose a ellos mismos y no cumpliendo sus compromisos.